estudiando la palabra de Dios. Dice el versículo 22 de Lucas 12, 22. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos, que ni siembran, ni siegan, que ni tienen despensa, ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, no trabajan, no hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo, y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios, y todas estas cosas os serán añadidas. El pasaje paralelo de esta porción está en Mateo 6, de 25 al 34. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, aquí en esta porción, algo que sí podemos detectar de forma inmediata es el interés que tiene nuestro Señor por sus hijos. El interés que tiene Dios desde allá, desde los cielos, por nosotros, porque de hecho nos está poniendo un valor superior a todas las demás criaturas. Por eso es que Él dice: nosotros valemos más que las aves de los cielos. Sin embargo, este pasaje, ¿verdad?, tiene ahí en su título que es el afán y la ansiedad. Inmediatamente después de que nuestro Señor Jesucristo se encuentra con una persona que le dice: Señor, permite o dile a mi hermano que parta conmigo la herencia, hablando acerca precisamente de esos afanes que este joven tenía. Quizás se sentía él defraudado, o quizás ya estaba ansioso por poder gastar y tomar lo que su padre le había dejado. Nuestro Señor le enseña por medio de una parábola que no debemos estar ansiosos. Aquella parábola donde habla acerca del rico insensato. Un joven que había puesto todo su empeño, toda su fuerza, había puesto toda su preparación porque su territorio, porque su terreno sea productivo. Y dice la palabra de Dios, unos versículos antes, que él pensaba dentro de sí, diciendo, después que había tenido una gran cantidad de cosecha: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dice: esto haré: derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El cristiano, sin lugar a dudas, tiene una necesidad de poderse sentir seguro, aún previéndose él hacia las cosas del futuro. Sin embargo, el hombre, el ser humano, trata de tener esa seguridad en base a sus bienes y en base a lo que él mismo ha producido y le ha enriquecido. Sin embargo, un cristiano verdadero necesita tener una base sólida en la palabra de Dios, afianzarse de sus promesas para poder apreciar lo que ocurre a nuestro alrededor a través de los ojos de Dios. Este pasaje que acabo de leer, el pasaje del afán y la ansiedad, tiene mucha relación con las siguientes palabras. Nuestro Señor Jesucristo hizo una promesa a aquellos que confiaran en Él, y es: mi paz os dejo, mi paz os doy. Creo que debemos aprender que Jesús provee todas las condiciones espirituales y emocionales para vivir en esperanza y con paz. Dios, a través de su palabra, ha provisto todos los elementos y las condiciones para hacernos entender que nada sale de su control, como lo hemos dicho ya en varias ocasiones a través de los estudios. Esa esperanza
porque está fundamentada en lo que Él dice, no en las circunstancias, no en lo que nos rodea. Y como cristiano, hermanos, les animo a que no dejen que esta situación que estamos viviendo nos produzca en nosotros pensamientos que no van de acorde a las promesas y a la confianza que debemos de tener hacia su palabra. Hermanos, en realidad los temores, el afán y la ansiedad pueden destruir los sueños de cualquiera. De hecho, las preocupaciones de una persona que está enfocada en los bienes materiales, en producir, en ganar mucho dinero, una vez que se rompe este ciclo de prosperidad, tienden a veces a llegar inclusive a la depresión. Y en una persona que no conoce a Dios, lamentablemente, hasta en el suicidio. Sin embargo, hermanos, dice la palabra de Dios que no debemos afanarnos. Dice el versículo 22 que ni por los alimentos, y el versículo número 23 dice que la vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Y aquí hace precisamente una comparación. Nuestro Dios es sustentador de su creación, de las aves, aquí habla de los cuervos, que ellos no se afanan porque no siembran ni ciegan, y sin embargo, el grano con los cuales ellos se alimentan es producido por la tierra. Y también está hablando acerca precisamente quién puede añadir a su estatura un codo. Esto nos está hablando precisamente de aquellas cosas que solamente pueden provenir de Dios, y quien da el crecimiento, no solamente en nuestra vida física, sino también el crecimiento a las plantas, a que nos sustentan, a todo lo que Dios quiere que la tierra produzca para el beneficio del hombre. Hermanos, el afán y la ansiedad puede destruir sueños, puede destruir los sueños de terminar una carrera, puede destruir los sueños de un jovencito o de una jovencita de casarse, y más adelante inclusive los sueños que uno tiene cuando ha sido padre, de ver a tus hijos crecer y después a tus nietos madurar. Hermanos, en realidad la vida nuestra y la vida de nuestros seres queridos está en sus manos. Jesús prometió que ante las situaciones de afán y ansiedad, Dios tiene control de ellas. Esta situación, hermanos, que estamos viviendo, en el cual ahora nosotros estamos confiando en el Señor, que los miembros de la iglesia, que las personas que han conocido a Dios en su vida, sientan el hambre y la necesidad de alimentarse a partir, como lo hemos dicho, de estos medios. En realidad, ahorita yo estoy aquí, porque ustedes saben que estoy aquí en las instalaciones del templo, pero diariamente al entrar pues vemos el templo vacío y esperamos y anhelamos que ya prontamente nos podamos reunir. Hermanos, quizás este tiempo sirva como un filtro para podernos a nosotros purificar, quitar de nosotros la ansiedad, la preocupación, y saber que nuestro Dios espera que seamos firmes y fieles a través de todo esto. Jesús prometió, hermanos, entonces, que tiene el control de ellas. Esta situación, esta crisis, puede hacer que te conectes más a Dios, pero también puede hacer que aquellos que no estén firmes en el Señor se desconecten también de Él, porque una situación de crisis puede convertirse en una excusa perfecta para aquellos que deseen expulsar a Dios de sus vidas. Quisiera tomar un pequeño pasaje de la Biblia, hablando acerca de la historia de Lot y la historia de Abraham. Si ustedes recuerdan, Lot, por dejarse dirigir por su vista y no por la voluntad de Dios, él eligió las planicies fértiles en donde estaban asentadas las ciudades de Sodoma y Gomorra, ciudades perversas. Lot menospreció la compañía de Abraham, menospreció la cobertura que tenía al estar cerca de este hombre de Dios, todo por una disputa entre pastores, una disputa pastoril, una disputa por los pastos y a ver quién podía más inclusive. Estamos hablando de una actitud soberbia, precisamente de querer que algo les pertenezca, cuando yo creo que nuestro Dios había permitido que Lot y Abraham convivieran juntos siempre con la idea de que Lot fuese bendecido a través de Abraham. Sin embargo, por esta disputa decidieron separarse. Lot se desconectó de Abraham. Y hermanos, este Abraham, por la palabra de Dios entendemos que era el vínculo
el que tenía el contacto directo con Dios. Y el resultado ustedes ya lo saben, fue su propia destrucción de Lot y de su familia. Cuando Jesús dice buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, está hablando de que tenemos que poner de nuestra parte, dar pasos de fe. Significa no dejar, hermanos, no dejar lo que estábamos haciendo cuando estábamos en las condiciones normales, quizás de algunos días, en la cual veníamos al templo, orábamos, dábamos gracias, nos interesábamos unos por otros. Hermano, no significa que ahora por la distancia dejemos de hacer aquello, por el contrario, debemos de forjarnos más precisamente en la comunión. ¿Cuál es nuestra parte dentro de todo este asunto, hermanos? Bueno, nuestra parte es que no dejemos de orar, no dejemos de escuchar las predicaciones y los tiempos devocionales. Escudriñemos las escrituras en la casa y, hermanos, cotejen cualquier enseñanza que lleguen a escuchar por las redes. Esto es importante porque entiendo que ustedes tienen toda la libertad de elegir y escuchar al predicador que ustedes conozcan o que se le hayan recomendado. Y yo no tengo problema con eso. Yo tengo el problema precisamente de que sea, o la preocupación de que sea un hombre que no tenga sana doctrina. Así que, hermanos, debemos estar ciertos de que hay mucha información engañosa y toda información debe de ser filtrada por la palabra de Dios. Y, hermanos, si tienen alguna duda, no dejes de preguntar al pastor, porque seguramente puedes escuchar algunas cosas de las cuales no has escuchado desde estos púlpitos. Y como cristianos, es nuestro deber estudiar la palabra de Dios y afirmar sus verdades. La segunda porción que habla precisamente aquí el versículo 31, más buscar el reino de Dios, y este buscar significa un accionar del hombre hacia Dios. Y después hay un accionar de Dios hacia el hombre, porque es Dios quien dará todas esas cosas, las cuales serán añadidas. Así que lo demás vendrá por añadidura. Y es una clara promesa de Cristo. Él añade, Él cuida y dará lo restante a tu vida. Es un proveedor seguro. Él dice lo siguiente cuando damos un paso de confianza a favor de su reino. Allá en Malaquías dice: abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Solamente leí la primera parte, la segunda parte, ustedes conocen la primera parte, hermanos. Porque al igual que en este sentido, aquí donde se habla acerca del reino de Dios, allá se habla de un accionar del hombre para dar. Y hay un accionar de Dios en respuesta para bendecirnos con abundancia. Y, hermanos, todo esto nos permite tener conexión con Él. De hecho, la paz que sobrepasa todo entendimiento de nuestro Señor Jesucristo es una paz que sobreabunda. Es una paz que está sobre las emociones, nuestras ansiedades, depresiones o angustias. Hermano, todo eso nos permite estar seguros en Dios. Y Dios, sin lugar a dudas, en este tiempo ha establecido sus tiempos y sus formas para tratar con el mundo. Las mismas circunstancias o métodos que Dios permite puede afectar a creyentes y a no creyentes. Lo que está sucediendo con esta enfermedad, hermanos, somos todos susceptibles. Los creyentes no estamos exentos de poder inclusive llegarnos a contagiar. Sin embargo, tenemos una confianza en las promesas de Dios porque no estamos viendo hacia abajo, hacia la tierra, sino estamos viendo hacia las cuestiones celestiales. Así que, hermanos, la pregunta es, ¿qué diferencia hay si ambas cosas nos están afectando o estas cosas nos están afectando tanto a los incrédulos como a los creyentes? Bueno, yo creo lo que dice Isaías. En Isaías 40:27 dice así: ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, no se fatiga con cansancio, y sin entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que, hermanos, retomemos estas palabras de nuestro Señor ahí en el Antiguo Testamento. Nuestro Dios es un Dios que no se cansa, no está dormido, no es pusilánime. Él es entendido de las cuestiones que están sucediendo, pero sin lugar a dudas, Él tiene el derecho para hacer su voluntad como Él quiera. Y hermanos, al mismo tiempo, si alguien nos escucha y no tiene a Jesucristo en su corazón, hermanos, nosotros creemos en el libre albedrío. Creemos en el derecho que tiene el hombre de elección, a creer o no creer. Inclusive, hermano, usted como cristiano, yo le llevaría a recapacitar si usted cree todo el contenido de la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Si hay alguna cosa que en su corazón haya llegado o tenga duda con respecto a eso, o lo considere un mito, déjeme decirle que la palabra de Dios es exacta, es perfecta. No hay nada, ningún renglón, ninguna palabra que esté de más o que esté de menos, y todo lo que se narra ahí es verdad. Porque de otra forma tendríamos quizás una escritura, ¿verdad?, no fiable. Pero hermanos, no es que la Biblia contenga la verdad. La Biblia tiene la verdad. Y la Biblia es la verdad, que es más todavía más concreto. Sin lugar a dudas, hermanos, entonces, usted puede elegir entre preocuparse por lo que pasa en el mundo o lo que pasa en el reino de Dios. La confianza en la palabra de Dios debe ser superior a todo lo demás. Y eso da estabilidad y coherencia a nuestra fe. Hermanos, Dios les bendiga y nos estaremos escuchando el día de mañana.